de las 3 de la tarde. Espero hablar, por lo menos que se entienda. Cuando seguramente ustedes se enteraron del informe que dio Gendarmería en relación a lo que pasó con Pablo Grillo, seguramente si lo conocieron les habrá generado mucha indignación. Si no lo conocieron, no les voy a contar los detalles. Lo que está claro es que hay una lógica del poder que en la Argentina ya vivimos y que hoy se repite. Y que tiene que ver ni más ni menos con el algo habrán hecho. Y no estoy exagerando. Ustedes saben que el algo habrán hecho fue una frase, una síntesis espantosa, con la que un sector de la sociedad, un sector del poder de aquel entonces, en plena dictadura, trataba de desviar la atención con respecto a los secuestros y las desapariciones en la Argentina. Si alguien se te acercaba y te decía, che, se llevaron a tal vecino, o la hija de tal ya no está en su casa, la respuesta de muchos, por supuesto no de todos, era algo habrá hecho. Y luego, ese algo habrá hecho se fue justificando, se fue argumentando falsamente, en algunos casos, en torno a si estaba vinculado a alguna depuración política o no lo estaba. Pero en un momento entonces la centralidad de la discusión dejó de ser por qué desaparecían hombres y mujeres en la Argentina y pasó a ser si esa persona que ya no estaba había hecho algo o no para desaparecer. Y cuando entramos a esa instancia de discusión es que aquellos que intentaron instalar el relato para confundir vencieron. Es el ejemplo que uno puede tomar en función a lo que significa el negacionismo en la Argentina. Cuando los negacionistas, como la vicepresidenta, niegan a los 30.000, en el momento en que la sociedad, o en que en una cena familiar, empiecen a discutirte si fueron o no fueron 30.000, han logrado su cometido, que es instalar la duda. Y cuando la sociedad, en vez de decir tenemos que ejercitar memoria para que esto no vuelva a pasar, tenemos que exigir justicia por las víctimas, tenemos que exigir justicia y condena para los genocidas, en vez de exigir y discutir eso, termina discutiendo si fueron o no fueron 30.000. Como en aquella época se terminaba discutiendo si había hecho algo o no para desaparecer. Como en algún momento, en los primeros casos que se denunciaban de femicidio, hubo alguna presentadora de televisión que a su entrevistada, que había sido víctima de violencia de género, le preguntó qué hizo ella para que el otro le pegara. ¿Se entiende a dónde voy con ejemplos distintos? Es una metodología discursiva que lo que busca es desviar la atención, desviar el eje de discusión y, por supuesto, hacer de la víctima un victimario. Y esto es ni más ni menos que el expediente administrativo que cerró en tiempo récord Gendarmería por el caso de Pablo Grillo. ¿Qué es lo que dice este informe? Básicamente lo que dice que la culpa del balazo en la cabeza a Pablo Grillo es de Pablo. Les leo textual. El impacto en la cabeza del fotógrafo se produce como un hecho fortuito, en función que él mismo se encontraba agachado a la altura de vuelo post rebote de la granada y en la línea de tiro entre los gendarmes y los manifestantes. Esto dice concretamente este expediente de Gendarmería. O sea, lo que dijo básicamente Gendarmería es que Pablo Grillo cabeció la bala. No podría haber dicho así también, ¿no? Fue y cabeció la bala. Ahora fíjense, qué increíble, ¿no? La perversidad. La primera perversa es Bullrich. Y a partir de ahí las fuerzas de seguridad, a las que le han quitado el bozal para hacer lo que quieran, repiten esa misma perversidad en las acciones, ¿no? Pero fíjense qué interesante el punto de manipulación de lo que dicen, que aseguran, lo vuelvo a leer para que tomen el detalle de cada palabra, el impacto en la cabeza del fotógrafo se produce como un hecho fortuito, en función, y escuchen a partir de acá, que él mismo se encontraba agachado a la altura del vuelo por rebote de la granada.
O sea, Pablo se puso a la misma altura del vuelo que generó la granada una vez que rebotó en el piso. Qué bárbaro, ¿no? Lo de Pablo, qué precisión. Porque lo que está diciendo es que disparan, pega, rebota y le pega a Pablo. Y resulta que Pablo se paró ahí y la culpa es de él. Porque evidentemente estaba viendo a ver si con su cabeza podía detener la granada. El informe agrega que había una saturación de humo por el incendio de contenedores de basura, a los que se suma que las máscaras antigás que usan los gendarmes les reduce la visibilidad. Resulta creíble que los mismos no pueden haber visto la presencia de una persona agachada entre ellos y los manifestantes. Bien, continúa. Básicamente entonces señores, el culpable es Pablo Grillo. Esta es la síntesis de esta gendarmería que desde que está Patricia Bullrich al frente de los ministerios en distintas etapas de nuestro país, la ha ensuciado y se ha ensuciado gendarmería como pocas veces en la historia. La culpa es de Pablo Grillo. Pablo Grillo cabeceó la bala como Santiago Maldonado se ahogó solito. Es la misma metodología. Es la misma metodología discursiva. Es la misma metodología del relato. Es la misma metodología con que quieren desviar la discusión. A Rafael Nahuel lo mató a la bala de un tiroteo entre ellos. Y después sí puede que haber habido unos gente de prefectura. Y era otra cosa. El mismo discurso que se utilizó para justificar el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Todos se dispararon entre ellos. Insisto, ¿qué es lo más preocupante de esto? Que la metodología, sí, de las fuerzas represivas, pero lo que quieren es que en realidad nosotros discutamos y que la sociedad abra la discusión sobre la víctima. Ellos dicen, hubo imprudencia del fotógrafo. Entonces, ¿qué generan? Miren, si fuese una charla en un bar de cualquiera de nosotros, es bueno, che, también este se les cruzó. Con eso chiquitito, van empezando a construir un microrrelato que construye sentido. Bueno, se le cruzó, qué sé yo. Y bueno, Santiago Maldonado también va a ir a cortar una ruta y después, bueno, vino a la gendarmería, ¿por qué no se fue? ¿Por qué salió escapando por el río y no por otro lado? Y bueno, por eso yo les decía que si algo habrán hecho. Y es la lógica también de este gobierno de que la culpa siempre es del otro. La culpa es del jubilado, la culpa es del docente, la culpa es de los pobres por ser pobres, la culpa es de los manifestantes por manifestar, la culpa es de los trabajadores por hacer huelga, la culpa es de los periodistas por denunciar las barbaridades de este gobierno, siempre la culpa es del otro. Bueno, un poco lo que decía ayer. Hay que empezarles a poner un límite. Siempre la culpa del otro. Ayer pasó con el caso del tuit del presidente otra vez contra Axel Kicillof. Otra vez. La culpa es de Axel Kicillof. Ese fue el tuit del presidente ayer. Ya sabemos que lo está atacando porque sabe que es su competencia más concreta en términos electorales, porque sabe que quiere ganar unas elecciones provinciales, pero también la culpa es del otro. Entonces los argentinos, en vez de discutir por qué otra vez los fondos buitres, como ayer aclaró el gobernador a través de su tuit, otra vez los fondos buitres vienen por las riquezas de los argentinos y este gobierno se lo facilita. El gobierno lo que quiere instalar es si en realidad Kicillof es un pelotudo o no es un pelotudo, porque el gobierno pone esa regla de juego en términos de lenguaje para desviar la atención. Y se agrede para desviar la atención. Y se miente para desviar la atención. Entonces, insisto, la culpa siempre es de todos menos de ellos. La culpa es del gobernador,
en el caso de YPF. La culpa es de Pablo Grillo en el caso de el disparo en la cabeza que sufrió. La culpa era de Santiago Maldonado, la culpa es de los jubilados, la culpa es de los hinchas que van como hinchas a las manifestaciones, la culpa siempre es de los demás. Bueno, habrá que preguntarse cuándo vamos a poner nosotros como sociedad la responsabilidad donde podemos ponerla. Y exigir en consecuencia. Hoy Vanessa Petrillo escribió una nota muy detallada en ámbito sobre precisamente lo que cada uno de los que participaron de este disparo a Pablo Grillo dijeron, ¿no? La declaración de Guerrero, el gendarme, dijo que actuó según el protocolo, que disparó al suelo, que no vio a nadie herido y que se enteró de lo ocurrido por los medios días después. O sea, no vio a la gente que fue rápidamente a asistir a Pablo Grillo, ¿no las vio ahí? ¿No las vio? Solo habló sobre ese hecho Guerrero, Héctor Jesús Guerrero, no más, no hubo más preguntas. El comandante principal Néstor Gómez López, que es jefe del destacamento Móvil 6, declaró que el accionar del escuadrón se desarrolló con respecto al marco normativo y legal vigente. Sí, claro. Entre otras cosas, este protocolo antipiquete es bastante criminal, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Seguramente se entrará en un manto de impunidad, como lo hicieron siempre. Siempre. Insisto, los ejemplos se los acabo de dar. Ellos, en la medida en que nosotros no profundizamos sobre los temas, manipulan esos temas. Bueno, la noticia de hoy es que Gendarmería ahora dijo casi que Pablo Grillo cabeceó una bala. Como en alguna vez dijo que a Nisman lo habían matado como 8 personas dentro de un baño. Como alguna vez dijeron que Santiago Maldonado se ahogó solo. Y como alguna vez dijeron, no Gendarmería, pero sí la represiva de los Bullrich de la vida, algo habrán hecho. ¿Cuál represión viste?